Ya, ok, empecemos. A ver, ya se integró alguien más, somos 26, bueno, 24 ustedes, ¿no? Ya chicos, hoy terminamos el tema 4, la unidad 4, que desde que inició la semana estuvimos viendo cómo fue que Bolivia, ya estoy compartiendo pantalla. Bolivia fue pasando por diferentes etapas, cómo perdió territorio, cómo fue que se hizo república, quiénes fueron los protagonistas. Y el día de ayer vimos sobre lo que pasó en la revolución del año 1952. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que ellos, bueno, cuáles fueron las 4 transformaciones que se dio por esta revolución y que hasta ahora sigue existiendo eso, pero este fue el inicio de estas 4 transformaciones? A ver, ¿alguien se acuerda? El voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria. Buenísimo. Falta una más. Creo que era el derecho a la educación. Perfecto, gracias, Angeline. Bueno, entonces eso fue básicamente lo que vimos ayer. Como siempre, como todos los días, vamos a recordar lo que vimos ayer y de ahí vamos a seguir con el avance hasta terminar ya la unidad 4, ¿no? Para ya el día lunes iniciar con una nueva unidad y bueno, cada vez nos acercamos más al día de su examen, ¿no? Espero que le estén metiendo ganas a su aprendizaje, chicos, así como cada uno de los profes que estamos aquí igual le estamos metiendo ganas y viendo la forma de que ustedes comprendan, de que estén dentro de la sala, escuchándonos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver qué fue lo que vimos ayer. Dijimos de que la revolución del año 1952 inicia en abril. Esta revolución es liderada por el MNR o también ya con su sigla extendida, ¿no? Porque debemos de recordar de que, no, perdón, la abreviatura del MNR es MNR, pero ¿qué es lo que significa el MNR? Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿No? Entonces, así es que estalla esta revolución y cómo inicia esta revolución mediante el liderazgo del MNR y también es apoyado por las fuerzas militares, los mineros, obreros y bueno, aquí el protagonista de todo esto dijimos que fue Víctor Paz Estenssoro y también el cogobierno de las fuerzas obreras de la Central Obrera Boliviana o también conocida como la COP. Yo les preguntaba cuáles fueron las 4 transformaciones que se dio en esta revolución y ahí Angeline me decía que era el voto universal, efectivamente, la nacionalización de las minas, la reforma agraria que se dio en el año 1953 y la reforma educativa, ¿no? Donde se decía que era obligatoria la enseñanza primaria. ¿Qué más vimos ayer? Durante esta revolución se inició la vinculación caminera con Santa Cruz con la construcción de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, ¿no? Aquí Santa Cruz llega a ser el protagonista. ¿Por qué? Por la importación de alimentos, ¿no? Como el arroz, el azúcar y carnes suficientes para el país. Y bueno, ya en el periodo de la Revolución Nacional, que duró hasta el año 1964, se da por un golpe de Estado militar sacado del poder a Víctor Paz Estenssoro, que se había reelegido ese mismo año. Y ahí terminamos. ¿Se acuerdan del video que les hice ver ayer para ya pasar al siguiente punto de este tema? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué punto vamos a ver ahora?
No recuerdo, no recuerdo. ¿No se acuerdan? Kevin está ahí. ¿Quiénes más? A ver, son los que La siempre están. revolución de Dictadura y 1982. democracia, Lisa. Dictadura y democracia. Exactamente, gracias, Kevin. Bueno, entonces, después de ver lo que pasó en el año 1952, dijimos de que, bueno, Víctor Paz Estenssoro lo saca por un golpe de Estado y de ahí comienza el punto que vamos a ver hoy, de la dictadura a la democracia. O sea, para llegar a un país democrático tuvimos que pasar por varias dictaduras que hoy las vamos a ver. Voy a reproducirles el video que ya vimos ayer, pero ahí Angeline me dijo que no se acordó, como para entrar, como para que ya sepamos de qué vamos a hablar, ¿no? Los que se acuerden, pues lo vemos de nuevo. Y para los que no lo vieron ayer, pues aquí está. Creo que no le di compartir audio. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí. Ya. Me avisan si se escucha, por favor. Y ahorita iniciamos con este punto de la historia de Bolivia. Si se revisa de manera superficial la vida política de Bolivia desde su fundación hasta la actualidad, podremos notar un accidentado escenario, lleno de golpes de Estado, gobiernos cortos, fallecimiento de gobernantes y demás aspectos deprimentes. Pero quizá la época más turbia se presenta entre los años de 1964 y 1982, años en los cuales Bolivia se vio gobernada únicamente por dictaduras militares, y nuestro viaje comienza en 1964 durante el tercer mandato de Víctor Paz Estenssoro, quien a los pocos meses de ser posesionado como presidente, sufre un golpe de Estado por parte de su vicepresidente René Barrientos, el cual duró en el poder hasta 1969. Durante su mandato, el hecho más trascendental fue la guerrilla de Ñancahuazú, en la cual se dio muerte al Che Guevara, y de dicho suceso tenemos un video en el canal y te invito a que lo veas. Prosiguiendo con Barrientos, se ha de mencionar que dejó el poder a causa de un accidente de helicóptero en el cual perdió la vida, y en 1969 asciende al poder Luis Adolfo Salinas, quien igualmente dura poco en el poder, ya que ese mismo año el general Alfredo Obando Candia toma el poder mediante un golpe de Estado, y su mandato se extiende hasta 1970, año donde le brinda la batuta del país al general Juan José Torres, alegando problemas familiares debido al fallecimiento de su hijo. Con Torres a la cabeza, se sigue una línea socialista en el país, ya que el gobernante profesaba un discurso antiimperialista y estaba en contra de la intromisión estadounidense en América Latina, pero esto le duró poco, ya que en 1971 asciende al poder el dictador más famoso de la historia boliviana, ya que hablamos de Hugo Banzer Suárez, quien bajo la manga tenía muy presente el Plan Cóndor respaldado por Estados Unidos. El mandato de Banzer se extiende hasta 1978 y fue el más sanguinario de todos, ya que se cerraron universidades, los periodistas y dirigentes sindicales no afines a su línea fueron perseguidos, exiliados e incluso asesinados. Posteriormente, en 1978, Banzer había perdido apoyo por parte de las Fuerzas Armadas bolivianas y en consecuencia tuvo que partir exiliado hacia Argentina, debido a que el general Juan Pereda Asbun le propinó un golpe de Estado. Cabe recalcar que si bien se convocaron elecciones durante el mandato de Pereda, los resultados no fueron reconocidos y asumió el poder Walter Guevara Arce, quien era el presidente del Senado, esto en 1979. Y nuevamente se repite la historia, ya que ese mismo año Guevara Arce sufre un golpe de Estado por parte de Alberto Natush Bush, quien durante su mandato pudo presenciar la masacre de Todos Santos, donde el pueblo boliviano arremetió contra él y solo duró 16 días en el poder, ya que lo precedió la primer presidente mujer en la historia de Bolivia, que fue Lidia Gayler Tejada, quien a su vez sufrió un golpe de Estado en 1980 por parte de Luis García Meza, quien en su mandato vivió el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Vale la pena mencionar que García Meza derrocó a Lidia Gayler Tejada para evitar el ascenso al poder de Hernán Siles Suazo, quien había salido vencedor en las elecciones convocadas por la mandataria en julio de 1980. En dicho caso, posterior a García Meza, aparecieron las figuras de Celso Torrelio y Guido Vildoso, quienes fueron parte de la transición a la democracia, ya que este último reconoció la victoria de Siles Suazo 2 años más tarde, pero lo hizo, y el 10 de octubre de 1982 vuelve la democracia a Bolivia.
Para finalizar, se debe hacer hincapié en el hecho de que las dictaduras militares tuvieron fuertes nexos con el narcotráfico, ahondaron la crisis social y económica en Bolivia y solo velaron por sus intereses personales. Y hasta acá el video de hoy, espero y haya sido de tu agrado. Cualquier duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, entonces hoy vamos a ver, las diferentes dictaduras que nuestro país vivió. Espero, chicos, estén cómodos porque hoy vamos a hablar de mucha gente, para mucha gente que fue parte de esto, ¿no? Ya vimos de que luego de del golpe de Estado contra este señor Barrientos, que ahorita vamos a ver qué fue lo que él hizo, qué fue lo bueno y qué fue lo malo que él hizo en Bolivia. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, ya vimos el video y ahora vamos a comenzar con el punto. De la dictadura a la democracia. Este periodo duró varios años, inició en 1964 y finalizó en el año 1982. Dijimos que luego del golpe de Estado que le hizo a Víctor Paz Estenssoro, René Barrientos comienza a contrarrestar el poder de los obreros que apoyaban al MNR, ¿no? El presidente Barrientos decidió apoyar a los campesinos firmando el pacto militar y reprimió cualquier levantamiento obrero y minero, siendo la masacre de San Juan el 23 de junio del año 1967 la más terrible. O sea, este señor entró, quiso quitarle el poder a los que apoyaban al MNR y bueno, decidió apoyar a los campesinos firmando un pacto militar, ¿no? Y por eso se da la masacre de San Juan en el año 1967, que dicen que fue el más terrible, ¿no? Porque hubieron muchas muertes. Sigamos. Bueno, y cabe destacar igual que en el año 1964 inicia ya la dictadura, ¿no? ¿Cómo inicia? Con un golpe de Estado a un anterior presidente, que ¿quién fue? Víctor Paz Estenssoro, al que le hicieron el golpe de Estado. ¿Quién ingresó? René Barrientos. Sobre lo mismo, sigamos viendo qué pasó durante este gobierno. Durante este gobierno se inicia la guerrilla de Uazú, liderada por el Che Guevara, que aquí es donde lo matan, ¿no? Porque al final y al cabo esta guerrilla es reprimida por el ejército boliviano. Y de ahí muere Barrientos y llega al poder el señor Siles Salinas, y luego el general Alfredo Obando dio un golpe de Estado. O sea, desde que Barrientos comenzó con su golpe de Estado, los demás fueron replicando lo que él hizo, ¿no? Entonces, así van entrando otras personas al poder en Bolivia. Sigamos. Después de que Alfredo Obando haya dado un golpe de Estado, este señor nacionalizó esta compañía petrolífera que se encargaba de controlar gran parte de la producción de los hidrocarburos de Bolivia. Y durante su gobierno surgió la guerrilla de Teoponte, que fue reprimida también por nuestro ejército, ¿no? Y este señor luego renuncia y asume Juan José Torres, quien instauró un gobierno popular y en mayo de 1971 convoca una asamblea popular, una institución que va a suplantar al Parlamento, que estaba presidida por el líder obrero Juan Lechín Oquendo. Chicos, voy a apagar mi micrófono, está pasando un señor que está vendiendo algo.
Ok, hasta aquí todo claro, ya le lograron tomar screenshot, fotito a lo que estamos Sí, pasando. profe. ¿Están siguiendo? Ya, bueno, entonces, ¿qué dijimos aquí? Que después del golpe de Estado que dio Bando, nacionalizó esta compañía petrolífera y durante este gobierno surgió la guerrilla de Teoponte, ¿no? Y que también fue reprimida por el ejército boliviano. Luego este señor renuncia, entra Juan José Torre, quien instaura un gobierno popular y en mayo de 1971 convoca una asamblea popular, una institución que va a suplantar al gobierno y que estaba presidida por el líder obrero Juan Lechín Oquendo. Sigamos. Dictadura de Banzer y crisis política. ¿Se acuerdan quién fue en el video lo dice, quién fue el dictador más grande de Bolivia? ¿Se acuerdan? Hugo Banzer. Hugo Banzer. Bueno, entonces, gracias por responder, Elba. En agosto de 1971, Hugo Banzer dio un golpe de Estado, gobernando hasta 1978. Su dictadura reprime libertades civiles, este señor prohibió los sindicatos e intervino las universidades. Dice que también llegó a la UAGRM. Ya bueno, pero eso es otra historia. Sigamos sobre lo mismo. Modernizó Bolivia gracias a las exportaciones de petróleo y minería y en el año 1978, pero ya después de que pasa, ¿no?, el tema de intervenir, de prohibir sindicatos, desgasta la dictadura de Banzer debido a las presiones sociales y llama a elecciones en julio. Dios mío, se han puesto de acuerdo las movilidades a pasar por aquí y siento que hacen mucha bulla. Bueno, entonces, ¿qué hace Banzer, chicos? ¿Qué propone Banzer? A ver, vamos a ver si están tomándome atención. ¿Están ahí? Bueno, dijimos, ¿no?, de que este señor da un golpe de Estado y gobierna hasta el año 1978. Su dictadura reprime libertades civiles, prohíbe sindicatos e intervino a las universidades. Este señor hace de que Bolivia se modernice gracias a la exportación de petróleo y por la minería, pero ese año, hasta el año que él estuvo, en 1978, ya su dictadura estaba desgastada y él llama a elecciones, pero por presiones sociales. Sigamos. Entre el año 1978 y 1982, Bolivia estuvo a la deriva política, porque hubieron varios golpes de Estado, ¿no?, que ya fuimos viendo quiénes fueron. Los que llegaron a ser presidente por los golpes de Estado o supliendo a otro al que le habían dado golpe de Estado, así como cuando salió Evo y entró Yanine Áñez, ¿no? Entonces, así igual era esto, fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron presidentes de Bolivia tras cada golpe de Estado que había? Juan Peredo Asbun, David Padilla, Walter Guevara, Alberto Natuch, Lidia Gayler, que fue la única mujer presidenta hasta hace unos añitos atrás, que después entró Yanine Áñez, ¿no? Luis García Mesa, Celso Torrelio y Guido Vildoso. Los gobiernos de Guevara y Gayler fueron los únicos gobiernos constitucionales, chicos. Los otros eran suplentes nomás, ¿no? O sea, no se los tomó en cuenta constitucionalmente. Y bueno, en la dictadura de García Mesa se dice que fue la más violenta y este asesinó a Marcelo Quiroga en 1980 y a 8 militares del movimiento de izquierda revolucionario o también conocido como el MIR. Junto a ello aumentó el narcotráfico. Sigamos. ¿Qué más pasó? En 1982 retorna la democracia, ¿no? Se da el retorno de la democracia
la etapa dictatorial llegó a su fin, la sociedad civil y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por los demás comités cívicos del país, obligó al gobierno militar a convocar al Congreso elegido en 1980, que una vez en funcionamiento eligió a quienes habían ganado las elecciones en 1980, quienes fueron Hernán Siles Suazo como presidente y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Jaime Paz Zamora es el papá del actual presidente que tenemos ahora, ¿no? Sí, fue el gobierno donde hubo narcotráfico. Exactamente. Entonces, pregunta, ¿en qué año fue que entró Hernán Siles Suazo como presidente y el señor Jaime Paz Zamora como vicepresidente? 1980. En 1980. ¿Y cuándo fue ya que retornó la democracia a nuestro país? A ver. 1982. 1982. Y si hay una pregunta de por qué, porque se comenzó a levantar la sociedad y bueno, el Comité Cívico Pro Santa Cruz fue el protagonista y el que lideró con los demás comités cívicos del país para obligar, ¿no?, que haya un congreso y bueno, ya haya personas que gobiernen de manera constitucional nuestro país, ¿no? Y por eso queda Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. Sigamos. Crisis y elecciones. El gobierno de Siles Suazo se caracterizó por llevar al país a la crisis económica más profunda de su historia. Y junto con ella también llegó una inestabilidad política que provocó que el gobierno acorte su mandato y se llame a elecciones 5 años después, ¿no? Entonces ellos empezaron en 1980 y terminan en 1985. En las elecciones de 1985 gana un Hugo Banzer nuevamente con su partido Acción Democrática Nacionalista, o conocida también como la ADN, y de segundo quedó Víctor Paz Estenssoro. El Parlamento eligió al segundo como presidente, siendo la 4ª vez que gobernaba Víctor Paz Estenssoro nuestro país. Hasta ahí se acabó la dictadura y Bolivia recupera su democracia. ¿Qué más pasó? Sigamos. Bolivia en democracia, reformas y desafíos del siglo XXI. A ver, sigamos. ¿Quién dijimos que quedó como presidente después de las elecciones que hubo en 1985? Víctor Paz. Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Y ya, sigamos. Bueno, entonces ya Víctor Paz Estenssoro, en su 4º gobierno, logra una alianza de gobierno que firmó con Hugo Banzer Suárez, conocida como el Pacto por la Democracia. Ya, por favor, eso muy importante. Víctor Paz Estenssoro logra una alianza de gobierno y firma con Hugo Banzer el Pacto por la Democracia, para poder gobernar y sacar al país de una profunda crisis económica que ya dijimos que los anteriores gobernantes pasaron por esa crisis económica y la habían dejado, ¿no? Entonces, estas personas, Víctor Paz Estenssoro quiere sacar al país de la profunda crisis que estaban atravesando, ¿no? Y aquí el presidente llega a promulgar el decreto 21060, que redujo el déficit fiscal, también disminuyó el gasto público, congeló los salarios e incrementó el precio de los hidrocarburos y además realizó una importante reforma tributaria. Vemos que de aquí ya, desde que entra Víctor Paz Estenssoro, se da el Pacto por la Democracia, se decreta el decreto, valga la redundancia, 21060, con una finalidad, ¿no?
que era salir de la crisis económica que estaba atravesando el país. Entonces, ya dijimos de que este decreto tenía como finalidad la disminución del déficit fiscal, el gasto público, congeló los salarios e incrementó los precios de los hidrocarburos y además realizó una importante reforma tributaria. Chicos, aquí, si nosotros nos ponemos a analizar, ha pasado lo mismo, ¿no? Porque entró Paz y ¿qué hizo? Disminuyó, bueno, en este caso ha aumentado el gasto público, el pago público, pero también incrementó los precios de los hidrocarburos, ¿no? Gasolina, diésel. Y no sé si gas igual. Bueno, pero eso, ¿no? Entonces van como por ahí. Creo que ha tomado como referente este paso que dio Víctor Paz Estenssoro en aquel año. ¿En qué año entró Víctor Paz Estenssoro en su cuarto gobierno? 1982. No, 1985. ¿No ves? Las elecciones ganó Hugo Banzer, pero después el Parlamento eligió que Víctor Paz Estenssoro iba a ser el presidente. Por favor, puede ser pregunta de examen. Bueno, sigamos. Durante este gobierno, la nueva política económica estabilizó la moneda, controló la hiperinflación y promovió la liberación del mercado. También en lo social se produjo la relocalización de trabajadores estatales, afectando principalmente a los mineros, ¿no? Entonces, como que te ubico en otro lado. ¿Y quiénes fueron estas personas que fueron los afectados? Los mineros, ¿no? Porque algunos traían acá, otros llevaban allá, y entonces, bueno, por eso fue que se vieron afectados. Y para combatir el narcotráfico, este gobierno promulga la famosa Ley 1008 contra la producción, la elaboración, comercialización y consumo de drogas en Bolivia. Actualmente dicen, ¿está esa ley vigente? Sí, hasta ahora esa ley sigue vigente. Y también este gobierno impuso el desarrollo alternativo mediante el cultivo de productos como piña, té y bananas. ¿Alguien sabe dónde se cultiva la piña? En Guarayo. ¿Y la banana en qué zona? Chapare. Ya. También recordemos que hay en la zona de los llanos, ¿no? Acá en el oriente también hay. Ya, sigamos. Reformas políticas y fortalecimiento de la democracia. A raíz de que ya este personaje súper importante en la historia de Bolivia había hecho varios cambios, comienzan a surgir nuevos partidos políticos de ideología populista. ¿Cuáles? Aquí nace UCS, chicos. Ya UCS murió, ¿no ve? Ya hasta el año pasado ya no existe UCS, ¿no? Entonces, nace UCS con Max Fernández y con DEPA de Carlos Palenque, y además nace el partido indigenista como MRTKL, que estaba liderado por Víctor Hugo Cárdenas. Y en el año, bueno, entre los años 1989 y 1993, llega a gobernar Jaime Paz Zamora en alianza con Hugo Banzer, conocida como Acuerdo Patriótico en Alianza entre el MIR y el ADN, ¿no? Entonces se alían estos partidos y llega a haber ese cambio de gobernante y entra Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos como paso a paso. Sí, vamos bien. ¿Alguien más? Yasmín, gracias. Porque esto es años, cómo fue que ha ido cambiando todo, ¿no? Creo que en el de Siles Suazo se devaluó la moneda, ¿o no?
Siles Suazo. Ay, no recuerdo. A ver, investiguen y ahorita salimos de la duda. Jonathan, si querías decir algo, no te escuchamos. Ya, sigamos. Sigamos. Entre los años 1993 y 1990, asume Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, quienes impulsaron grandes reformas al Estado, establecidas en el Plan de Todos, ¿ya? Estos cambios que se dieron durante la gobernación de estos dos señores fueron la reforma de la Constitución en 1998, que establece que Bolivia era un país pluricultural y multiétnico. Que esto después lo vamos a ver igual, cómo es que Evo Morales llega otra vez a tomar en cuenta este punto. Luego, alguien me decía ayer, Listen, pero no era el voto universal para personas mayores de 18 años, para jóvenes de 18 años. No, en ese entonces era para para jóvenes mayores de 21 años. Y ya en este gobierno, en el de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Cárdenas, se establece la edad de 18 años y aumenta el mandato presidencial, que ahí es ya donde se pone que la gobernación de un presidente va a ser 5 años, ¿no? Y también se instituye que la mitad de los diputados se elijan de manera directa. Antes se hacía una elección aparte, ¿no? Ahora de una manera directa. Es como que, ya, ahorita lo vamos a explicar el porqué de esto de los diputados. Y además se crearon dos nuevas instituciones que mejoraron la democracia: el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. ¿Sigue existiendo eso actualmente? Existen esos dos, bueno, el Tribunal y el Consejo. Volvamos al tema de los diputados. ¿Por qué se llegan a elegir de manera directa? Al momento de elegir nuestro presidente, directamente, o sea, claro, directamente ya los diputados son elegidos, no pasan por una elección aparte. Entonces, en resumen es eso, así como los concejales, como los asambleístas ya son directos, ¿no ve? Así. O sea, si gana tu partido, igual automáticamente gana tu diputado, tu concejal o tu asambleísta. Sigamos. Durante este periodo, a ver, sí, vamos bien. Durante este periodo también se dieron 4 leyes importantes: la capitalización, la descentralización administrativa, la participación popular y la reforma educativa. Veamos, veamos qué pasaba con la capitalización. Aquí las empresas del Estado se transforman en empresas mixtas. ¿Quiénes fueron estas empresas? YPFB, que actualmente sigue en Bolivia, Entel, LAP y ENDE. A Entel la conocemos, ¿no? Es una empresa de comunicaciones. Y LAP, también conocida como Lloyd Aéreo Boliviano, era una aerolínea en ese entonces. Y ENDE era una empresa nacional de electricidad, ¿no? Esta se encargaba de proporcionar electricidad a los lugares donde todavía no había. ¿Y de qué se trataba la descentralización administrativa? Esta desconcentró algunas funciones de la administración central, pero se mantiene como único poder nacional. Eso sigue existiendo hasta ahora. Luego hablamos de la participación popular. Esta divide al país en municipios y los dota de competencias, recursos y gobierno. Aquí dijimos que Bolivia tiene 339 municipios, ¿no ven? Y que cada departamento igual está dividido en municipios. Cada departamento tiene un gobernante, que es su gobernador, y cada municipio tiene su alcalde. Entonces, de aquí es que nace ese punto, ¿no?
esa administración de cada uno de los departamentos y se llama participación popular. Y la reforma educativa dice que reformó la educación estableciendo la primaria hasta el 8º año y la enseñanza intercultural y bilingüe. ¿Por qué se da esto? Porque había muchas personas, bueno, muchos niños y también personas adultas que solo sabían hablar su idioma nativo, quechua, aymara, guaraní, y llegaban acá a la ciudad y no había forma de que ellos se lleguen a comunicar porque no hablaban español, ¿no? Entonces, por eso es que se llega a exigir de que ellos tenían que hablar español y a nosotros igual ahora se nos exige aprender, perdón, a hablar un idioma, ¿no ve? Ya sea guaraní, aymara, quechua, para que igual nosotros nos podamos comunicar con estas personas que no saben hablar español. Y también aquí se crea el bono sol, o ahora ya conocido como la renta dignidad. El bono sol era un bono anual para mayores de 65 años. Actualmente la renta dignidad se les paga, si no me equivoco, a las mujeres a partir de los 60 años y a los hombres a partir de los 62. ¿Alguien sabe eso? No tengo el dato exacto. ¿Alguien sabe ese dato? Chicos, ¿están ahí? Creo que No. para los hombres igual es a partir de los 60. Sí, no ves, creo que le bajaron, pues. Bueno, pero en ese entonces era para mayores de 65 años y se llamaba bono sol, no renta dignidad. Después ya fue que lo cambiaron por renta dignidad. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Se acuerdan qué significaba la LAB? ¿Qué era la LAB? LAB, perdón. Yo ya era boliviano. Ya, ¿y qué era eso? ¿Qué? Una Aerolínea. empresa de aviación. Ya, ¿y ENDE? Era de ferrocarril. No, Electricidad. de electricidad. Ah, sí, sí, Exactamente. electricidad. Una empresa nacional de electricidad. Me gusta que nos equivoquemos, me gusta que estemos aquí activos, chicos, porque, como lo digo siempre, no tiene sentido que yo hable un montón y que ustedes no estén aquí conmigo, ¿no? Sigamos. Es a los 60. ¡Ay, gracias, Marco! Igual vos estás atento, gracias. Ok. ¿Cómo? Mirando a Banzer, recordé que estudió en el Colegio Nacional Florida. ¿Sí? Sí, Vaya, ya. Sigamos, chicos, porque, a ver, vamos a ver. Creo que ya no es mucho. No, sí es mucho. Sigamos. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿en qué gobierno es que se dan estas 4 leyes? Bueno, 5, pero las más importantes fueron 4. ¿Se acuerdan? Víctor Hugo y Gonzalo Sánchez. No, bien, gracias, Luz Yaneli. William, no. Ya, bueno, vamos de nuevo. Entre el año 1993 y 1997 asume Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente. Chicos, esto es súper importante, por favor. Necesito que ustedes estén atentos. Ya lo dije, pero tómenle fotito, escríbanlo. Aquí se los he puesto con negrita, como para que ustedes vean que hubieron grandes cambios durante el gobierno de estos 2 señores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron esos cambios? La reforma de la Constitución, se cambió la edad de la votación, ya de 21 años bajó a 18 años. Luego, aquí ellos decidieron de que el mandato presidencial aumentó a 5 años. Y después también crearon nuevas instituciones que mejoraron la democracia de Bolivia, como cuál, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. ¿Qué más hicieron estos señores durante el gobierno?
implementaron 4 leyes importantes: la capitalización, la descentralización administrativa, la participación popular, donde el país se divide en municipios y dota de competencias, recursos y gobierno. Luego se da la reforma educativa y también aquí se crea el Bono Sol, que en ese entonces se le daba a las personas mayores de 65 años. Actualmente se llama renta dignidad, que se le da a las personas mayores de 60 años. Fuente, Marquito. Bueno, pero eso es lo actual, ¿no? Entonces, por favor, chicos, no nos olvidemos de esto porque seguramente le van a preguntar algo de esto, porque estos señores hicieron mucho durante su gobierno. Ahora sí, ay, caramba. A ver. Me vine al inicio. Ya, entonces sigamos, a ver. Ya vimos eso. Y ahora, cuando asumió el poder Hugo Banzer nuevamente, quien gobernó hasta el año 1900, o sea, después de que salieron estos señores que hicieron mucho por Bolivia, en el año 1997 asume al poder Hugo Banzer, quien gobernó hasta el año 2001. Me imagino que ya, no todavía, pues, ¿no? Pero bueno, muchos de nuestros amigos ya habían nacido en ese año. Y fue reemplazado por su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga, quien completó el mandato. En las elecciones del 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada fue reelegido junto a Carlos Mesa, y durante su gobierno ellos debieron enfrentar una guerra denominada la Guerra del Agua, que se da en Cochabamba, y bueno, ya en el año 2003 se deben enfrentar a 2 momentos súper importantes. O sea, aparte de la Guerra del Agua, también se da la Guerra del Gas. Y en febrero, cuando se da un levantamiento popular, se da esta guerra que provoca 58 muertos y la renuncia del presidente. ¿Quién era ese presidente? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? ¿Por Jorge Quiroga? No. Ya. Goni. A ver, ¿cómo? Goni. No, no me están tomando atención, chicos. A ver, ¿están aquí viendo la diapositiva? ¿Están aquí conmigo? Sí, dice que por Gonzalo Sánchez. Ya, Gonzalo Sánchez de Lozada. Él es Goni. Ya, ok. Entonces, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, junto con el señor Carlos Mesa, llegan a vivir 2 guerras importantes en Bolivia, chicos, por favor. La Guerra del Agua, que se da en Cochabamba, y también se da la subida de los impuestos, que se llama la Guerra del Gas, que esta provoca muertos y las renuncias del presidente. ¿Quién era el presidente? Gonzalo Sánchez de Lozada. Sigamos. Perdón, mis perritos están ladrando. Kevin, ¿qué le preocupa? Muchos años. Muchas fechas, ¿no? Bueno, pero ahí ya después igual ustedes se hacen un esquema, algo, ¿no? En tal año pasó esto, en tal año pasó esto. Ya. El gobierno de Carlos Mesa y la transición política del 2003 al 2005. Carlos Mesa asumió la presidencia tras la renuncia de su presidente, que ¿quién era, dijimos? Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa propone un referéndum sobre la venta del gas, porque ya vimos anteriormente de que hubo una guerra del gas, y anunció la convocatoria a una asamblea constituyente. Además, enfrenta fuertes demandas de autonomía del departamento de Santa Cruz, expresadas en Cabildo y en una recolección de 500.000 firmas para un referéndum autonómico. Si ustedes
se ponen a pensar, chicos, Santa Cruz ha sido muy rebelde, hemos sido muy rebeldes nosotros, ¿no? Siempre haciendo cabildo, siempre buscando la forma de vivir mejor, de que estemos en mejores condiciones, ¿no? Y si Santa Cruz está en mejores condiciones, Bolivia igual va a estar en mejores condiciones porque pertenecemos a Bolivia, ¿no? Y bueno, de aquí, después de todo lo que hizo Carlos Mesa, en junio del 2005, este señor renuncia y asume Eduardo Rodríguez Belzer, quien convocó a elecciones presidenciales y de prefectos en diciembre del 2005. Y de ahí, ustedes se acuerdan, no sé si quizás no estaban bebés o no, Evo entró en 2000, esa era mi pregunta. En 2006 entró Evo, ¿no? Porque se convoca a elecciones y en el 2006 entra Evo Morales. Yo me acuerdo que tenía ¿cuántos años? Ay, no me acuerdo cuántos años tenía. Ya, no importa. Ya, pero bueno, entonces hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí. ¿Se entiende? Va. Pensé que íbamos a tardar muchísimo. He tratado como de resumir todo, como para que lo entendamos, porque si hablo tanto, igual ustedes no captan, entonces prefiero ponérselo aquí para que ustedes después le den una leída, lo anoten. Bueno, entonces dijimos que García Mesa, durante su mandato, que fue de 3 años, bueno, de 2 años, 2003, 2004, 2005, de 2 años, asume la presidencia tras la renuncia de ¿quién? De su presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa propone un referéndum sobre la venta del gas y anuncia la convocatoria a una asamblea constituyente. Mesa enfrenta varias demandas de autonomía de Santa Cruz. ¿Cómo fueron expresadas estas demandas? Mediante cabildo y recolección de firmas, ¿no? Para un referéndum autonómico. Chicos, ¿llegamos a tener ese referéndum? ¿Ustedes se acuerdan? Creo que no. No. A ver, ¿alguien? ¿Cómo dijo? A ver, aquí aún no había nacido. Bueno, pero pues toca. Ay, Marco, me gusta mucho que esté atento. Y claro que sí, y llegamos a tener un referéndum autonómico. Y 4 departamentos somos autónomos, chicos. Ahí, dato importante. 4 departamentos ganó y por eso somos autónomos. Somos, y no, claro, Santa Cruz es parte de... Marco sí pasará el examen. No, Marquito, o sea, él ya está dentro de la universidad, pero él igual tuvo que pasar por este. Por eso él se acuerda. Ya, ok, entonces sí hubo ese referéndum autonómico, o sea, Santa Cruz cumplió su cometido, ¿no? Por eso digo que sí pasará. Di el PCA. ¿Diste el PCA? Yo igual di el PCA. Bueno, sigamos, chicos. Entonces sí se dio ese referéndum, pero pasaste el CUP, me da intriga. ¿O solo PCA? Bueno, ya, X. No, solo PCA. Buenísimo. Bien. ¿Qué tal es el PCA? El PCA es aprender todo por tu cuenta, es autodidáctico. Ok, cabecilla. No, chicos, es cuestión de lectura nomás. Ya. Ok, entonces nos quedamos en que Bolivia, perdón, entonces es más fácil. Claro que no. No, no es más fácil, chicos. Es que nada es fácil mientras vos le tomás interés, ¿no? Todo es complicado, incluso si no tenés un respaldo o una ayuda, así como un profe que te explique, a veces el leer y el tener distracciones a tu alrededor
igual no te hace captar lo que querés, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una buena estrategia el implementar el cupo, ¿no? Porque ya se va haciendo hace varios años esto. Efectivamente, el PCA es más económico, efectivamente. Ya, ahorita termina la clase y hablamos de eso si quieren. No nos salgamos del foco, ¿ya? Bueno, ok, entonces yo hice la pregunta de que se hizo ese referéndum autonómico que pedía Santa Cruz. Efectivamente se hizo. 4 departamentos somos autónomos. ¿Quieren saber cuáles son? Santa Cruz, obviamente, Tarija, Pando y Beni, la zona del oriente. Por eso es que no nos quieren. Bueno, pero eso es otra cosa y ahorita vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, y ya en junio del 2005 dijimos que el señor Carlos Mesa renuncia, asume Rodrigo Belcep, quien convocó a las elecciones presidenciales, y de prefecto en diciembre del 2025 del 2005, perdón, y de ahí, luego de esas elecciones, ¿quién aparece? A ver, ya eso ya es parte de nuestra generación, de la generación de ustedes, ¿no? Mi presidente. Bueno, luego del llamado a las elecciones en diciembre del 2005, gana el señor Evo Morales Ayma y se inicia un proceso de cambio y transformaciones en Bolivia. En julio del 2006 se realiza un referéndum por las autonomías, ahí está el referéndum que les estaba comentando, departamentales, y se eligieron a los representantes de cada departamento ante la Asamblea Constituyente. No sé si en ese tiempo, no sé si alguien me puede ayudar, ahí fue que entró Rubén Costa. A ver, eso igual nos interesa. A ver. A ver. Perfecto. Ahora vamos a ver. Creo que sí. Sí, ¿no ve? Fue prefecto y gobernador. Ah, sí. Fue el primer prefecto electo por voto popular en 2005 y luego gobernador desde el 2010. ¡Wow! Buenísimo. Claro, él fue uno promovedores. Genial. Ok, sigamos. Y ya en el año 2009, en enero, mediante un referéndum, se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, porque recordemos de que en cada gobierno había promulgación de Constitución, ¿se acuerdan, no? Y cambiaban algo, y ya bueno, en el gobierno de Evo igual, ¿por qué no iba a pasar lo mismo? Y transforma la Constitución Política del Estado y transforma también a Bolivia en un estado plurinacional. Recordemos que Bolivia nació como una república, ¿no? República de Bolivia. Y ya en el gobierno de Evo Morales se transforma eso y él dice, no, ahora Bolivia va a ser estado plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque se considera un país plurinacional porque está conformado por 36 pueblos o naciones originarias. Y también se reconoce el idioma de estas personas, ¿no? Además del castellano. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran acotar? No, profe, Gracias, Angelina. Ok. Bueno, entonces pasa eso. De ahí, después de que Evo Morales dice de que ya no va a ser República de Bolivia, pasa a hacer de que se llame Estado Plurinal de Bolivia, hace varios cambios que al inicio fueron buenos. Yo recuerdo de que las personas decían, ay caramba, las personas decían de que estaba haciendo bien su trabajo. Evo Morales, en una segunda elección gana, fue reelecto del 2009 al 2014, pero mediante el referéndum del cual ya ustedes se acuerdan, 21F,
que se dio en el año 2016, fue rechazada su cuarta reelección, o sea, porque él quería seguir estando en el poder, quería estar en el poder, ¿no? Y el Tribunal Constitucional habilita su candidatura para el 2019, de ahí gana, ¿no? Según gana Evo Morales. Y bueno, tras 21 días de paros y protestas, que ustedes saben dónde se inició, a ver dónde se iniciaron estas protestas. ¿Se acuerdan? La Paz, En La Paz, ¿no? Santa Cruz. ¿No fue Santa Cruz acaso? en Santa Cruz. En todo Bolivia. Claro, pero, o sea, el protagonista de todo fue Santa Cruz. De ahí quien siguió Sí. Tarija, Potosí, ¿no? Y así se fueron integrando. Sí, sí. Bueno, entonces se da eso, Evo renuncia, ya la sabemos la historia, chicos, o bueno, pero igual, ¿no? Asume la presidencia Yanine Áñez, esa señora pudo haber hecho mucho, no lo hizo. Y bueno, en octubre del 2020, bueno, Yanine Áñez llamó a elecciones. En esas elecciones, en octubre del 2020, gana Luis Arce y David Choquehuanca, que fueron elegidos como presidente y vicepresidente de Bolivia. Y bueno, de ahí para adelante igual ya sabemos la historia, ¿no? De todo lo que pasó, de que ellos decían que estaba bien Bolivia, pero en realidad no estaba. De ahí otra vez se llamó a elecciones, pensamos de que iban a ganar candidatos que en las encuestas estaban en la gloria, y de ahí la sorpresa fue otra, ¿no? Y pensamos muchos de que el vicepresidente actual iba a hacer un gran trabajo, nos equivocamos, pero bueno, Paz Zamora, bueno, Paz ahora tiene a Paz Zamora, que fue su papá, que me imagino que lo está instruyendo también en qué hacer para que las cosas se sigan dando como se están dando, y ojalá igual se mejore el tema del combustible, ¿no? Lara solo hace TikTok. Sí, es un TikToker más. Nunca había visto un policía TikToker, él es el primero. Bueno, chicos, hasta aquí sería la historia de Bolivia. ¿Alguna pregunta, algo que quieran acotar? Muchísimas gracias por estar siempre atentos. Incluso hasta Marquito ahora. Marquito, tengo una duda. ¿Sos estudiante? Sí, Lisa. Ah, ya. Bueno, pero para los chicos, usted es licenciado porque me imagino que ya está por terminar la carrera. Sí, más o menos estoy por ahí. Bien. Bueno, gracias Marquito igual por estar atento, chicos. Últimamente hemos estado terminando súper rápido, no sé si es que yo hablo muy rápido, pero ustedes dicen que me entienden y bueno, eso es lo importante, ¿no?